Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Usted estuvo en Cartagena en la reunión de la ANDI, no sé si cuando usted y sus compañeros precandidatos a la presidencia de la República estuvieron allá, ya sabían la cifra del déficit fiscal de Colombia revelado por la Contraloría, 4%. 4%. Eso es una cifra descomunal. Ni Colombia ni ningún otro país del mundo resiste un déficit fiscal del 4%. En el mismo mes, en junio, la industria tuvo un desempeño negativo de menos 1.9%, ya incluido Reficar, y en todo el semestre menos 1.5%. Estos son cifras calamitosas, mientras esperamos que nos den la del crecimiento en el primer semestre, una vez que sepamos la del segundo trimestre, que puede estar por alrededor del 1%. Usted estuvo hablando con los empresarios del país, usted les habló de estos temas económicos. ¿Cuál fue la visión que usted transmitió y cuál la receptividad que usted tuvo en el auditorio y cómo siente el alma de los empresarios colombianos ante estas cifras y estas realidades catastróficas? Esas cifras, doctor Londoño, no se conocían todavía en el momento de la convención de la ANDI, de manera que no pudimos hablar sobre ellas. Pero ya las indicaciones que daban las cifras del primer trimestre eran, si no tan malas, al menos sí muy indicativas de lo que iba a ocurrir. En el primer trimestre crecimos apenas al 1.1%, cuando tenemos una inflación que está al menos en 3.5, lo que está claro es que estamos creciendo muy por debajo de la inflación y que eso supone un costo enorme para el bolsillo de la gente. Y por el otro lado, que en todo caso, ya para entonces llevábamos 3 trimestres consecutivos en los cuales la producción industrial estaría en recesión si se les acaba Reficar. Las cifras que usted está contando son especialmente malas, porque muestran que no hay aparente recuperación en este segundo trimestre, con lo cual el semestre va a terminar muy mal, y que ya la cifra de producción industrial está en abierta recesión, aún incluyendo Reficar, lo que demuestra que hay un serísimo problema en la economía nacional. A mí me parece que aquí vamos a tener que prender de todas las maneras posibles las alarmas para entender que el próximo semestre, el que viene, va a ser también uno muy irregular y que vamos a recibir una economía, no digo ya raspando la olla, sino claramente desfondada en el próximo 2018. Doctor Nieto Loaiza, ayer a propósito de la decisión de Fabricato de suspender su producción durante 14 días, descubrimos que la situación no es de Fabricato, sino de toda la industria textilera nacional. Y es que acontece, como lo reveló ayer uno de los responsables del sector textil, que las importaciones fraudulentas, el contrabando de textiles superó los 5 billones de pesos en el año. ¿Quién puede competir así? ¿Cómo puede sobrevivir así la industria colombiana? ¿Y de dónde salen esos 5 billones de pesos? De la cocaína, el lavado de activos. Contra eso, ¿cómo se compite? Que es que van a tomar decisiones sobre los precios y que los suben y que los bajan. Contra un negocio ilícito como la cocaína, ¿quién compite? ¿Y quién compite cuando el contrabando solamente en textiles es de 5 billones de pesos? Y por estas emisoras, por esta hora de la verdad, hace unos días nos decía el representante Fernando Sierra del Centro Democrático del departamento del Meta que el contrabando de arroz procedente del Ecuador había sido de 300.000 toneladas en el año. Doctor Nieto, cuando esto sucede, ¿qué diablos puede hacer un empresario honesto? ¿Para dónde coge un empresario honesto ante esta competencia mortífera de la cocaína? Y hay que decir varias cosas, doctor Londoño. Por un lado, lo que estamos teniendo de contrabando es claramente una operación de lavado de activos dirigido a introducir
de manera fraudulenta esas enormes fortunas de la economía del narcotráfico en la economía nacional por vía de vender a precios muy por debajo de su costo los artículos contrabandeados. Al final, y eso tal vez alguna gente pueda no entenderlo, pero es al final bastante sencillo, lo que se hace con el contrabando como operación de lavado de activos es vender muy por debajo de los precios, pero en todo caso recuperar un dinero sustantivo que de otra manera no podría ingresar a la economía lícita. Ahora, en esos términos es muy difícil, por no decir que es absolutamente imposible para la producción nacional competir. Y le hace a uno preguntarse al menos dos cosas. Uno, ¿por qué es que Santos no ha entendido el costo que no tiene solamente en materia de seguridad, sino también en materia económica, este mar de coca en que nos ha inundado por cuenta del pacto con las FARC? Porque hay que decirlo con todas las letras, estas 188,000 hectáreas de narcocultivos a 31 de diciembre del 2016, que deben ser a estas alturas mucho más de 200,000 en agosto, ya 8 meses después, son resultado del pacto con las FARC. Y por el otro lado, también uno tiene que preguntarse cómo es posible que las autoridades de la policía y la DIAN, no sean ni siquiera medianamente capaces de combatir semejantes operaciones de contrabando. Es que las cifras que da el representante Sierra mostrarían no una, no 100, no 1,000, sino 10,000 tractomulas moviendo semejante cantidad de arroz. Eso no puede simplemente esconderse debajo de un puente. Y lo mismo es susceptible de hacerse cuando se piensa en una cifra como la que usted dio de 5.1 billones de pesos. Aquí el tema es una gran ineficacia y uno podría suponer también un enorme problema de corrupción en las autoridades encargadas de luchar contra el contrabando y una profunda responsabilidad del gobierno Santos al promover, como ha promovido, el narcotráfico y los narcocultivos por vía del pacto con las FARC. Y en esos términos no hay economía que aguante. Es absolutamente imposible para el industrial nacional poder hacerlo. Agregue usted un tercer elemento. Si usted aumenta el IVA, como lo aumenta la reforma tributaria que nos clavó el presidente Santos, en 3 puntos y lo sube del 16 al 19%, le está subiendo los impuestos a la clase media baja y al ciudadano de a pie de clase baja un 19% de entrada, de un día para otro, lo que da un golpe enorme al consumo, pero afecta también el precio en que pueden vender sus productos de forma legal los productores nacionales. Es decir, desestimula el consumo del producto nacional, que aumenta sustantivamente su precio, y facilita la venta del producto contrabandeado, que no tiene que pagar IVA. De manera que las reflexiones que se tienen que hacer el país, porque creo que ya a estas alturas debemos renunciar a que las haga este gobierno, es qué es lo que tiene que hacer el próximo año para empezar a revertir lo que yo veo será una calamitosa situación económica en el 2018. Un crecimiento raquítico y una economía exhausta, agobiadas por el contrabando, por el narcotráfico y por una economía que para todos los efectos necesita una profunda reversión en el esquema de la subida de impuestos, porque de otra manera no va a poder tener el aire suficiente como para poder empezar a crecer a unas cifras que sean razonables. Esto que está pasando y que desemboca en el crecimiento inaudito de los sembradíos de coca y de la producción de cocaína y del lavado de activos consiguiente a través del contrabando, tiene ahora una nueva versión, y le voy a hablar de un tema en el que usted es reconocido especialista en el país. Usted es de los mejores internacionalistas de Colombia, de manera que me voy a meter a los terrenos de su casa. Aquí vino el señor Mike Pence, nada menos que vicepresidente de los Estados Unidos, a hablar de ese tema, específicamente de ese tema. Y le dijo al presidente Santos que esto no puede continuar. No puede continuar. La erradicación por vía aérea, que usted conmigo desarrolló desde el Ministerio de Justicia, era el gran instrumento
para derrotar los sembrados de coca. Santos los prohibió diciendo que eso podía producir cáncer, y uno se pregunta, ¿cáncer a quién? ¿Quién es el que habita esas selvas donde están metidos los cultivos de coca? Pues los micos y las culebras y los bandidos que van allá a desarrollar esa tarea indebida. Pero volvamos al tema internacional. Mike Pence no vino a jugar aquí, ni vino a hacer observaciones a la ligera. Y eso sigue a lo que le dijo el presidente Trump al presidente Santos o al sedicente presidente Santos en la Casa Blanca, porque no lo recibió sentado en una mecedora para que hablaran de presidente a presidente, sino en una mesa, sentados en la mesa con papel y lápiz para discutir estos asuntos. ¿Cuál es la visión que usted tiene del problema con los Estados Unidos y de la exigencia de los Estados Unidos para que estos cultivos de coca no sigan creciendo, no se mantengan, para que se reduzcan dramáticamente, para poner a cubierto a la sociedad americana de la invasión de cocaína? Su visión desde el punto de vista internacional de este problema después de la visita de Mike Pence. Doctor Londoño, una primera reflexión, porque me parece que vale la pena que los ciudadanos lo sepan. ¿Por qué afirmamos como afirmamos que el crecimiento de los narcocultivos es resultado del pacto con las FARC? Por las siguientes razones. Durante la negociación y a petición de las FARC, el gobierno suspendió primero las aspersiones aéreas. Inmediatamente después, unos meses después, suspendió todas las tareas de erradicación forzada. Después, ya en el pacto, introdujo un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico, al menos 5. Por un lado, anunció que no habría persecución penal al menos por 2 años para los campesinos narcocultivadores. Por el otro, estableció que a los campesinos narcocultivadores se les daría un incentivo económico para que dejaran sus narcocultivos. Y además dijo, tercero, que la erradicación no sería ya forzada, sino fundamentalmente manual y voluntaria, y estableció un conjunto de trámites, de procedimientos en los cuales el gobierno tendría que concertar con las comunidades y los campesinos narcocultivadores antes de poder hacer la erradicación. Con esos 3 incentivos era absolutamente natural que los campesinos salieran de los cultivos lícitos y entraran a los cultivos ilícitos, porque sabrían que no les iban a erradicar sus cultivos, que no los iban a perseguir penalmente y que en últimas, si había un ejercicio de negociación con el gobierno terminaría premiándoles, entregándoles un conjunto de incentivos económicos para que dejaran la coca. Agregue usted 2 elementos adicionales que están pactados. Por un lado, la prohibición de extradición de los narcotraficantes de las FARC, y por el otro, se abrió la puerta para que el narcotráfico, que siempre ha sido considerado en Colombia un delito común y no susceptible de ser entendido como conexo con los delitos políticos, cambiara su naturaleza, se permitiera la conexidad y en consecuencia, como ocurre con los delitos políticos, fuera susceptible de amnistía e indulto. Con ese conjunto de incentivos era perfectamente obvio que ocurriera lo que ocurrió, un crecimiento desmesurado de los narcocultivos en los años 2015 y 2016. A todo este aparato, agréguele usted un adicional. En el decreto 903, el presidente Santos de este año arma toda una estructura para hacer la mayor operación de lavado de activos de la historia colombiana, porque dice que los bienes y los dineros ilícitos de las FARC deben ir a un patrimonio autónomo en una fiducia, y que ese patrimonio irá para el centro de pensamiento de las FARC y para Ecomún, que es la empresa que crean en el pacto con el Santos las FARC para las operaciones económicas de las FARC en el post-acuerdo. Es decir, una operación dirigida a convertir la fortuna criminal de las FARC en una fortuna lícita a disposición de las actividades políticas y actividades económicas de las FARC. Yo no tengo la menor duda de que ese
decreto es abiertamente inconstitucional. Pero más allá de la discusión jurídica y política, lo que sí es claramente inaceptable es que se introduzca semejante incentivo adicional perverso para el narcotráfico, por vía del cual las fortunas criminales de estos señores terminan a disposición de los mismos, pero ya legalizadas por el Estado. Así teníamos que terminar en los 188.000 hectáreas de narcocultivos a 31 de diciembre del 2016. La excusa del gobierno nacional de que el glifosato podría producir cáncer es además muy mala. Es el resultado de un informe de una agencia internacional que tiene un vínculo con la OMS, que hace un informe anual donde establece qué actividades y productos podrían o pueden o generan directamente cáncer. En ese informe se incluyó dentro de la lista de potenciales cancerígenos al glifosato. Hay una discusión enorme de si esa introducción ahí fue cierta, válida, científicamente soportada o no. No entremos en esa discusión. Lo que quiero señalar es que ese informe no dice que el glifosato sea cancerígeno, sino que podría serlo. Y que podría serlo para generar un cáncer que se llama el linfoma de No-Hodgkins. Ninguna otra cosa distinta, solamente eso. Sin que haya probado esta agencia en humanos que efectivamente tal cosa ocurre. Lo que no dice el gobierno, por un lado, es que ese informe no se limita a hablar de las aspersiones contra el narcotráfico, habla del glifosato en general. Y por tanto la consecuencia debería haber sido, si uno fuera lógico, la suspensión del glifosato en cualquier actividad en Colombia. Eso no ocurrió. Lo único que hizo el gobierno, y eso demuestra que la decisión está íntimamente ligada al proceso con las FARC, es suspender el glifosato en su uso contra el contra los narcocultivos, no el glifosato en general. Pero por el otro, lo que tampoco dice el gobierno es que en esa lista hay primero un conjunto de productos y actividades que sí están probados que producen cáncer, y después un número muy largo de otros productos y actividades que podrían tener el mismo potencial cancerígeno del glifosato, en relación con los cuales el gobierno nacional no ha tomado absolutamente ninguna medida. Lo que estoy tratando de señalar es que la única decisión ha sido en relación con el glifosato y no con otros productos potencialmente cancerígenos e incluso con otros productos probadamente cancerígenos, lo que demuestra que la decisión en relación con el glifosato es absoluta y totalmente política. Dicho esto, lo que uno tendría que preguntarse es, frente a esa realidad, los Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Pues lo único que han podido hacer es lo que están haciendo, presionando al gobierno nacional para que revierta las decisiones tomadas en relación con la suspensión del uso del glifosato para la erradicación de los cultivos de coca en Colombia, y además para forzar al gobierno para que las erradicaciones no sean solamente manuales y voluntarias, sino además erradicaciones forzadas. Yo debo decir que si el gobierno nacional no toma ese camino, yo no tengo la menor duda de que habrá una cada vez mayor tensión entre los Estados Unidos y Colombia, y en todo caso habrá un número cada vez mayor de narcocultivos en el país. Porque lo que sí no tengo la menor duda es de que la propuesta del ministro de Defensa de que habrá en Colombia cerca de 100.000 hectáreas erradicadas voluntariamente en el país a fines de este año, no solamente es falsa, sino además abiertamente mentirosa. El ministro de Defensa sabe que no existe ninguna posibilidad de que se alcance semejante meta de erradicación. Y lo otro que tiene que saber la gente es que los peligros de erradicación manual son muy altos y los costos son sustantivamente mayores. Y que por tanto el gobierno nacional nos está haciendo cubrir esos costos y está sometiendo a los erradicadores a esos peligros, cuando podría evitarlos de una forma completamente distinta.
Doctor Nieto, de manera pues que estamos en una situación crítica de carácter económico y en una situación internacional insostenible con los Estados Unidos. A los Estados Unidos poco le interesa este tema de la paz en Colombia y que se salga esta norma constitucional o aquella de orden legal. Ni le va ni le viene. Lo que le importa es no ver invadidas sus calles por cocaína colombiana. Eso sí le importa y eso sí le afecta. Y aquí vino el señor Mike Pence y no vino de gratuidad para entrevistarse con unos niños venezolanos en la frontera. Todo ese es el adorno de la reunión. El fondo de la reunión es decirle a Santos, no le toleramos los cultivos ilícitos. Y entonces uno se pregunta, doctor Nieto, ante esta crisis económica, ante esta crisis institucional y ante estos problemas internacionales, ¿qué es lo que se sigue? ¿Cuál sería el país que usted recibiría en el mes de agosto del 2018 si, como muchos esperan, usted sea elegido presidente? Muchas gracias, doctor Londoño. Yo me temo que la situación va a ser una muy, muy grave, con un país bordeando la recesión o en recesión y además con unas finanzas públicas completamente exhaustas. Nosotros estamos proponiendo la idea de bajar los impuestos, pero con una enorme preocupación. No sabemos cómo vamos a poder suplir los ingresos que se requieren por parte del Estado y que se sacrificarían si bajamos los impuestos. Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse sistemáticamente. Yo tengo sobre eso algunas respuestas preliminares. Una es que hay que entrar en un periodo de austeridad en el gasto público, sobre todo en gastos de funcionamiento, que me parece que resulta indispensable. Voy a darle una sola cifra, doctor Londoño, para mostrar cuál ha sido el grado de irresponsabilidad, de derroche y de despilfarro de este gobierno en relación con el gasto público. Solamente entre los años 2012 y 2014, el gobierno gastó en publicidad y propaganda 2.3 billones de pesos. Solamente en 2 años. Yo no he podido consolidar la cifra de estos 7 que ya han corrido, pero estoy seguro que asciende, si solamente en 2 años fue esa, a mucho más de 6 o 8 billones de pesos gastados en publicidad y propaganda. Esa cifra así tal vez no suene muy grande, pero cuando uno piensa que un punto del IVA genera 2.7 billones de pesos y que por tanto los 3 puntos del IVA este año deben generar alrededor de 8.1 o 8.2 billones de pesos, tiene que concluir que si el gobierno nacional no hubiese sido lo irresponsable que fue, generando esta enorme cantidad de recursos para publicidad y propaganda, probablemente nos hubiéramos podido ahorrar, aún con la caída de los precios del petróleo, los 3 puntos de IVA de esta reforma tributaria. Y esa es una primera reflexión. La segunda, recordarle a la gente que este gobierno del presidente Santos, no ningún otro, este gobierno del presidente Santos, recibió como resultado de la bonanza de los precios de commodities en carbón y en petróleo, en 3 años, más de 100.000 millones de dólares. También tiene uno que concluir que el despilfarro y el derroche y la falta de eficiencia en el gasto público de este gobierno ha sido absoluto y total, y que nos tendríamos que haber no solamente ahorrado esta reforma tributaria, sino que deberíamos tener un colchón con base en esa enorme bonanza, en virtud del cual podríamos inyectarle a la economía recursos en momentos de vacas flacas como este. Lo que hizo el gobierno Santos fue convertir en gastos permanentes, la mayoría de ellos en funcionamiento, un conjunto de actividades financiadas con unos ingresos que eran claramente transitorios. Yo no entiendo cómo el gobierno pudo generar gastos permanentes a partir de estos ingresos inciertos de la bonanza petrolera. Es ciertamente un comportamiento irresponsable y debe señalarse como culpable de tal cosa al ministro de Hacienda y al presidente Santos. Y por eso tampoco entendí nunca, doctor Londoño, por qué con ocasión de la reforma tributaria toda la discusión se centraba
en cómo iba a conseguir el gobierno aumentar los ingresos, es decir, cómo se aumentaban los impuestos para mejorar los ingresos del Estado, y no en cuál era la naturaleza, la composición, la calidad y la eficiencia del gasto público. Esa era la discusión que teníamos que haber hecho nosotros en el último semestre del año pasado, cuando nos clavaron la reforma tributaria, y esa discusión no se dio, y esa discusión creo que es indispensable. La reflexión sobre la naturaleza y la composición y la eficacia del gasto público debe ser la gran discusión hoy en la economía colombiana, antes de pensar de nuevo en cómo vamos a volver a apretarle el bolsillo a unos colombianos que ya no tienen cómo pagar más. Agregue usted las siguientes consideraciones. En algunos sectores de la economía nacional, la tasa efectiva de tributación es del 70%. Piense usted en cómo puede uno ser competitivo si tiene que pagarle al Estado colombiano el 70% de los ingresos que recibe. Es simplemente imposible. La tasa de IVA ya es excesivamente alta para el consumidor de la calle y la tasa cerrada de contribución de las empresas lo suficientemente alta para que no puedan competir y para que se sientan asfixiadas. Necesitamos hacer una reforma tributaria para bajar los impuestos, pero va a ser imposible hacerlo si no atacamos en paralelo la corrupción y entramos en una política de austeridad en el gasto público, porque esa discusión sobre la corrupción también es válida e importante. Reficar tiene costos comprobados o sobrecostos comprobados de cerca de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares son 12 billones de pesos. Una reforma tributaria y media en los 3 puntos de IVA de la reforma tributaria. Si el Estado no hubiese sido irresponsable generando gastos de funcionamiento permanentes a partir de unos ingresos inciertos, por un lado. Por el otro, no hubiera sido derrochador, despilfarrador, como lo fue en gastos de propaganda y publicidad oficial. Y además, fuera eficaz en la lucha contra la corrupción, no solamente no tendríamos que haber tenido la reforma tributaria del año pasado, sino que tendríamos hoy un colchón de recursos más que suficiente para inyectarle a la economía en unos momentos en los cuales está exhausta, que es exactamente lo que está ocurriendo hoy. En cambio, la situación que vamos a recibir es la de no tener fondo en la olla y tener que sentarnos a mirar cómo vamos a apretarnos el cinturón para tratar de salir adelante, porque de otra manera los riesgos para la economía y para el país serán mucho peores. Y una última reflexión sobre el punto, doctor Londoño. En el tema de la tasa de cambio hay 2 elementos que no se están pensando de manera adecuada en el país. Por un lado, yo no tengo la menor duda de que el hecho de que el dólar esté solamente a 3.000 se debe a 2 factores, uno lícito y otro ilícito. El lícito al ingreso por remesas de cerca de 4.000 millones de dólares el año pasado. El ilícito al ingreso de dólares por vía del narcotráfico. Si cualquiera de esas 2 variables cambia a negativo, uno tendría que pensar que la tasa de cambio se va a disparar. Y como tenemos además una deuda pública que se ha incrementado hasta el 42% del PIB durante este gobierno y va en más de 123.000 millones de dólares, el costo de la variación en la tasa de cambio sería una economía aún más estrangulada porque no tendríamos probablemente recursos suficientes con que pagar esa deuda externa irresponsablemente asumida por este gobierno. El otro factor que me parece que no se está considerando en materia de tasa de cambio, a un plazo un tanto mayor, a mediano plazo, es el impacto que tendrá la pérdida de autosuficiencia en materia de gas y petróleo del país. Hay gas para los próximos 4 años. Hay petróleo para 5 años y unos muy pocos meses. Si nosotros no encontramos un reemplazo para los ingresos en dólares que producen las exportaciones petroleras colombianas, que el año pasado ascendieron a 10.100 millones de dólares, no habrá forma de atajar una subida muy rápida en la tasa de cambio a mediano plazo, porque evidentemente no tendremos ingresos suficientes en dólares y tendremos que gastar más pesos para unos dólares cada vez más escasos. Ese golpe para la economía será, en mi opinión, si no hacemos algo de carácter inmediato, sumamente grave
y me parece que no hay reflexiones suficientes sobre el tema. Este país no tiene, está claro, en este momento, ninguna fuente alternativa de ingreso a la que produce el petróleo y las 860,000 barriles que estamos hoy produciendo. Y me parece que nadie está haciendo esa reflexión. Y deberíamos hacerla, porque entre otras cosas, la producción petrolera no es de un día para otro. La producción petrolera dura 4, 6, 8 años para producirse, con base en un ejercicio de exploración que tiene que hacerse previamente. Si no hay exploración petrolera, no hay explotación petrolera. El año pasado, el grueso de la sísmica se hizo en alta mar, offshore, y muy pocos kilómetros en territorio continental. A mayo de este año, solamente se habían hecho 300 kilómetros de sísmica, y solamente se habían hecho 18 pozos exploratorios, cuando en el 2013 alcanzamos 132. Si no hacemos sísmica y no hay pozos exploratorios, no hay forma de que encontremos nuevo petróleo. Y si no lo encontramos muy pronto, no habrá forma de que podamos explotarlo en el momento en el cual perdamos la autosuficiencia petrolera. Es más, yo hoy ya me pregunto, en el caso de que podamos encontrar, que no hemos encontrado, nuevo petróleo, si alcanzaremos o no a hacer la explotación adecuada para el momento de la pérdida de la autosuficiencia petrolera. Y una pregunta adicional que se va a tener que hacer el país. Lo que sí sabemos es que hay unas reservas que se podrían explotar en el Magdalena Medio, no en los llanos orientales. En los llanos orientales no es posible hacerlo, solamente están dadas las condiciones ecológicas en el Magdalena Medio, pero solamente se puede hacer esa explotación por métodos no convencionales. Estamos hablando del famoso fracking. La discusión de si vamos a hacer fracking o no, hay que darla ya y de manera inmediata, si no queremos estar abocados a la pérdida de la autosuficiencia petrolera para dentro de apenas 5 años. Y después de esto se pregunta uno cómo hay gente que esté en capacidad y en voluntad de servirle tanto al país como para querer ser presidente de la República. Bueno, no le hago la pregunta a usted porque ya usted dio la respuesta con su actitud. Hay gente que está dispuesta a semejante sacrificio, a recibir esta mortuoria que la va a tener que recibir sin beneficio de inventario, porque lo que se recibe es lo que se recibe. Solamente una observación a la excelente exposición suya, y es que la baja en los impuestos necesariamente no es baja en el recaudo. Aquí nadie habla de la curva de Laffer, que me parece que ya pasamos hace rato. Cuando la carga tributaria es del 70%, hace rato que los impuestos, por altos que sean en el papel, no llegan a las arcas públicas. Laffer descubrió que un aumento inusitado en los impuestos que se decretan no supone un aumento en los recaudos, sino una baja en los recaudos. Y a la inversa, que una baja en los impuestos que se piden puede suponer inclusive un aumento en los recaudos. Pero de todas maneras, esa discusión queda planteada. Usted le está proponiendo al país los grandes temas nacionales. Ojalá lo escuchen y ojalá los colombianos lo tomemos en serio. Recuerda aquel decir que todo lo que pasa en Colombia es grave y que casi nada de lo que pasa en Colombia es serio. No estamos enfrentando con seriedad los problemas nacionales después de la quiebra que nos va a dejar Juan Manuel Santos en todos los órdenes de la vida nacional. Doctor Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, y déjeme decirle que yo comparto su teoría. En ciertas circunstancias y condiciones es verdad que la baja de los impuestos no disminuye el recaudo, sino que probablemente lo aumente, en la medida en que además disminuye también la evasión y la elusión de los impuestos y la gente se encuentra más dispuesta a pagar tasas menores que tasas que sean confiscatorias como la colombiana, y en la medida en que la disminución de los impuestos le dé un estartazo a la economía y por tanto sobre esa base haya también mayor recaudo. A mí mi preocupación en todo caso tiene que ver con la inflexibilidad del gasto
que tiene hoy el presupuesto nacional. Y ahí es donde tengo una enorme preocupación. Me parece que esa discusión vamos a tener que hacerla a fondo y desafortunadamente no tenemos cifras que sean confiables. En fin, yo lo que veo es que va a haber un aumento de desempleo y un aumento de la tasa de pobreza en este año y muy probable en el que viene, y que vamos a tener una situación económica tremendamente difícil para el 7 de agosto del 2018. Sobre el recaudo tributario, ¿vio la última cifra que dio el Contralor General de la República? Sí. El recaudo aumentó 1%, lo que quiere decir que en términos reales bajó 4.75%. Lo vi, y eso es solamente la demostración de que la economía está exhausta. El bolsillo de los colombianos no da más. Doctor Nieto Loaiza, muchas gracias por acompañarnos. A usted, doctor Londoño, y a todos los oyentes de La Verdad, un saludo afectuoso.